nos sentimos muy bien y mejor aún porque hay un caro amigo en esta mesa de tareas. Él es un ingeniero eléctrico, corre y todo, así que no hay que no hay que acercarse mucho a él porque si no uno sale así tiritando más o menos. No, exagero completamente. Es un caro amigo, el ingeniero Nelson Cristaldo, ingeniero eléctrico experimentado con una trayectoria demostrada en trabajos dentro del sector eléctrico en general, ¿verdad? Él estudió en Estados Unidos también, en la Universidad Internacional de la Florida, también en Temple, en la Universidad de Temple, Electrical Engineering, estudió él ahí, y él es el consultor técnico de CLIPSA, la compañía de luz y fuerza S.A. de la ciudad de Villarrica, y también formó parte de Itaipú, también estuvo ahí apoyando en un momento dado con toda esa profesionalidad a Itaipú del lado paraguayo, así que, y es periodista, también escribe de tanto en tanto en ABC. Su padre fue un excelso periodista y fue el que mostraba y demostraba también toda la historia del poder eléctrico que tiene Paraguay y que a veces no nos damos cuenta y lo desperdiciamos inclusive. Pero conste que los brasileros dicen que ellos fueron los que construyeron e hicieron todo en Itaipú, y Paraguay solamente puso el agua, solamente puso Paraguay. Después el resto, todo puso Brasil. ¿Será? ¿Cómo te va? ¿Así fue o no? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Siempre un gusto acá. Muy generoso siempre en mi presentación. Nelson Cristaldo, un capo. Pero fue realmente así, che. Solamente pusimos agua nosotros. Bruno, vos tenés que recordar. Es muy importante recordar que en ese momento, cuando habíamos firmado el tratado, fue un arreglo. Hace 50 años. Hace 50 años atrás. Había sido un arreglo de límites, que fue muy importante, ¿cierto? Porque había un problema de límites en los saltos. Las famosas saltos del... ¿Cómo que se llama? Sí, entonces, ¿qué ocurre, Bruno? Saltos del Guairá. ¿Qué ocurre? Si vos te pones a pensar, en aquella época, nosotros los paraguayos decíamos, firmamos la mayor represa del mundo y solo pusimos el agua. Te puedes imaginar lo que significa. Pero sin el agua no funciona la empresa. Bien, pero da la vuelta. Da la vuelta un poco eso. ¿Cierto? Conte que esa era las 7 quedas para Brasil. Sí, pero imagínate, poné del otro lado. Las cataratas del... ¿Cómo se llama? Iguazú, ahí está. No, amigo, las cataratas, estas cataratas de las 7 quedas, ¿cómo se llama en español? Los 7 saltos. No es 7 saltos. Ahí, tiene otro nombre. Pero era territorio paraguayo todo eso. La verdad, vamos a decir que se soluciona al límite, pero quiero que pongas del otro lado. Quiero que te vayas 50 años atrás, me digas, estamos haciendo y somos 50% dueños de la mayor hidroeléctrica del mundo y solo pusimos el agua. ¿Entendés lo que te quiero decir? Fue en ese momento, para nosotros haber puesto solamente el agua fue un muy buen negocio. Imagínate, sos dueño del 50% y solo pusiste solamente el agua. Claro. Entonces, en ese momento eso sonaba, o por lo menos nuestros representantes de la época decían, pucha, hicimos un muy buen negocio porque solo pusimos el agua y tenemos el 50% de la hidroeléctrica. Lo mismo con Yacyretá. Ahora bien, que el Brasil, y no estoy muy seguro quién había mencionado que solo pusimos el agua. Creo que fue el ministro de Energía, no estoy muy seguro, el que volvió a mencionar ahora.
Pero la realidad... sí, no, pero un sector brasileño. Sí, claro. Fantástico. Un sector empresarial brasileño. Fantástico, fantástico. No un sector oficial. Claro, entonces, a ver, Paraguay es dueño del 50%, eso está en el tratado, eso es reconocido. En su momento solo pusimos el agua y fantástico, fue un gran negocio para los paraguayos en ese sentido, ¿cierto? Ahora, los que realmente le quitaron una ventaja y utilizaron esa energía para el desarrollo industrial de su país, y bueno, fue el Brasil. Ellos fueron los que tuvieron digamos, la astucia de realmente utilizar la represa como se tenía que utilizar. Lastimosamente, Paraguay nunca tuvo ese desarrollo industrial que se requería y la posibilidad de realmente haber utilizado Itaipú como una herramienta de desarrollo económico, ¿cierto? Y llegamos a los años 1980, finales del 80, comienzos de los 90, donde... Saltos del Guairá. Claro, Salto del Guairá. Claro, los Saltos del Guairá. No es los Siete Quedas. Los Saltos del Guairá. En portugués es Siete Quedas. Pero es los Saltos del Guairá. Que todo eso era territorio paraguayo. Y como los brasileños, ya mirando más allá, notaron que el poderío energético estaba solamente en territorio paraguayo, empezó a avanzar Brasil y estirando los límites, digamos, hasta que intervino Estados Unidos y paró la cosa, y ahí se pactó para hacer esta famosa represa. ¿Es así o no? Creo que Estados Unidos estuvo ya antes, ¿cierto? En el tema de la Guerra Grande. Porque ellos entraron inclusive con el ejército ahí a ocupar toda esa parte. Correcto. Los brasileños hablo. Correcto. Entonces, volviendo al relato, nosotros tenemos que entender que Paraguay, Bruno, Paraguay tiene un retraso en sus reformas de más de 30 años. Sí. Hoy no deberíamos de estar nosotros, pleno siglo XXI, estamos hablando de renegociar las tarifas, el tratado, por Dios. Estamos con un atraso de 30 años. Durante los 80, Chile comienza a hacer la reforma de su sector eléctrico, privatiza todas sus empresas, crea el mercado de energía, crea actores como los distribuidores privados, generadores privados, transmisores privados, comercializadores de energía privados, crea el ente regulador dentro de Chile, ente regulador. Eso se expande rápidamente a Argentina. Brasil fue uno de los últimos. O sea, comenzó en Chile. Comienza en Chile, sí. Eso comienza en Chile. Siempre avanzados los chilenos. Los chilenos justamente con el equipo de los Chicago Boys, ¿cierto? Que realizan grandes reformas muy importantes que ni en Estados Unidos les costó muchísimo realizar esas reformas, ¿cierto? Entonces, sus reformas fueron tan importantes que se expandieron contagiosamente por toda Latinoamérica, Europa durante los 90 y Estados Unidos. Estados Unidos entró después a hacer lo que es el mercado de energía, ¿cierto? Ellos, si bien ellos tenían actores privados, el mercado en sí no existía, ¿cierto? Lo que habían eran contratos bilaterales entre el generador y el distribuidor, entre el generador y las grandes industrias que consumían, pero no un mercado de energía como existe hoy. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con Paraguay durante los años 90, cuando las grandes reformas fueron realizadas en todo el continente, Europa y Estados Unidos, todo Norteamérica? Todos se movieron hacia una dirección. Todos se movieron hacia esa dirección, hacia lo que es el mercado abriendo abierto, la mente y posibilidades negociadoras. Pero ¿qué ocurría? ¿Por qué se dio esto? Muy sencillo. Si vos hoy abrís un libro académico sobre mercado de energía,
Ellos te explican en el capítulo 1, muy simpático, porque yo siempre recuerdo eso en la Sí, universidad. ya. Sí. Una vez contaste esa Sí, historia. capítulo 1, Chapter 1. Chapter 1. ¿Qué dice el Chapter 1? Te explica cómo los monopolios estatales estaban condenados a fallar. Los monopolios estatales del sector eléctrico. ¿Y el capítulo 20 qué dice? El capítulo 20 ya es cómo se ajustan los precios cada una hora ¿Y en nosotros el mercado. estamos en el 19 o en el 20? No, nosotros estamos en el capítulo 1. Ah, ¿todavía? Sí, tratando de entender el capítulo 1. ¿Por qué? Porque seguimos con el mismo monopolio estatal de 1960. Así, Imagínate, seguimos. claro, nosotros seguimos. En el siglo XXI. En el siglo XXI estamos operando un esquema de 1960 Qué bárbaro. se considera hoy día absolutamente obsoleto. Caduco. Es decir, hace 30 años atrás era ya obsoleto. Entonces, imagínate que... ¿Y por qué se insiste tanto en una cosa que va de contramano? Y mira, Bruno, yo creo que nuestra sociedad, los paraguayos somos muy conservadores. Sí, bueno, No, pero, sí, no, pero hay que somos- ser conservador, pero no tanto. No. Somos conservadores en el sentido de que no nos gusta el cambio. Preferimos mantener el status quo lo más largo posible, ¿cierto? Status quo. El status quo. Y de hecho eso es lo que se mantiene. Independientemente, en la política es lo mismo desde que yo nací, ¿cierto? No ha cambiado nada. Vos tenés 31 años. Yo tengo 41 años. Bueno, después... Entonces, a ver. O sea, vos no viste otra cosa que lo que ves siempre. Lo que veo siempre, acá no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Diferentes caras, la misma historia, ¿cierto? El mismo color. El mismo cuento, el mismo color. Sí. Entonces, cero reformas. Este país carece de reformas. Cuando uno habla de lo que es Itaipú y la renegociación, creo yo que los brasileros nos deben mirar Extrañados, digamos. no, sí, es como si fuésemos niños, ¿cierto? Niños, porque no tenemos Púberes. idea, exactamente, Púberes. no tenemos idea de lo que es el mercado, no tenemos idea, nunca vendimos un solo megavatio, tenemos exceso de energía aquí. ¿Nunca se vendió? Nunca se vendió, no, nosotros cedemos, nunca vendimos. Cedemos. Regalamos. Así, sí. Sí, claro, por un costo que está fijado, ¿cierto? De precio de banana, ¿Y de por qué? $10. ¿Y por qué? Porque ese dinero va a quiénes. No, a ver, espera, Bruno. Independientemente si eso va y se malgasta, eso va a Hacienda y se malgasta como viene sí. malgastándose hace décadas, ¿verdad? Sí, sí, ya pero sé. eso es otra, vamos a decir que esa es otra conversación. Ahora, ¿qué ocurre? El Brasil comienza sus reformas al final de los 90 por el mismo motivo que todos los otros. Hay ciertos países que tenían representantes con mucha visión. Estamos hablando de Chile en su momento, Argentina en su momento, ¿cierto? Sí. Chile dijeron, bueno, nosotros vamos a reformar, vamos a hacer de este país en los próximos 20 años, este país va a ser del primer mundo. Fantástico. Entonces, ellos ya sabían que el Estado no iba a poder acompañar el crecimiento industrial de ese país. Privatizaron todo, metieron... la parte privada. Claro, entonces metieron la inversión necesaria en el sector eléctrico, que es importantísimo para poder acompañar la industrialización y el crecimiento económico de ese país. Lo mismo ocurre en la Argentina, porque fueron muy, muy ricos durante los 90. ¿Y qué ocurre con Paraguay? Bueno, justamente, ¿y por qué Paraguay no se apeó, digamos, no se puso la camiseta de igual forma, digamos? ¿Por qué no siguió ese camino? Primero, porque no había ningún plan de crecimiento. Segundo, ¿qué ocurría con estos otros países, a diferencia de Paraguay? Había que realizar grandes inversiones para poder sostener el crecimiento de la demanda. Es decir, ellos no tenían suficiente generación para poder acompañar la demanda. Entonces tenían que invertir. Nosotros, por otro lado,
teníamos Itaipú y Yacyretá operativos. ¿Y no podíamos de ahí sacar el dinero para la inversión? Por supuesto, Bruno, pero vamos a decir, ¿qué ocurría con los otros países? Dos opciones. Primera opción, eran visionarios, decían, necesitamos meter inversión hoy para crecer mañana. Sí, claro, por supuesto. Fantástico. Hicieron todas sus reformas. Brasil primero tuvo apagones para después realizar las reformas. Era imposible. La economía crecía y el gobierno, el Estado, no podía acompañar el desarrollo. Dijeron, tenemos que hacer las reformas, sector privado, vayan a invertir en generación, transmisión, distribución. Este país tiene que crecer. Estamos hablando de un país que es... Que hoy tiene 220 millones de personas. Correcto. De un país muy grande, ¿cierto? Un país muy grande, la octava creo que es la economía del mundo. ¿Qué ocurre con Paraguay, a diferencia de ellos? Nosotros no teníamos apagones y no teníamos problema de generación. Por supuesto, estábamos saliendo de la dictadura, una economía... O sea, nos quedamos en el molde. Nos quedamos en el molde porque prácticamente no necesitábamos cambiar. Teníamos demasiado. Nuestro único enemigo fue Stroessner, después del 89. Después del 89, ¿cómo? Claro. No, nuestro único enemigo fue... Y sí, eso es cierto. Los famosos políticos lo único que quisieron es denostar a Stroessner a partir del 89 y les importó cualquier cosa. Pues, nada le importó a nadie. Sí, amén de eso, digo. Sí, correcto. Si hacemos un poco de revisionismo, vamos a decir que los únicos culpables por no haber crecido, por no haber sido igual que Corea del Sur, somos nosotros, ¿cierto? Claro. Pudimos haber una tenido vergüenza. Samsung, ¿sí? Una vergüenza. Bueno, el desarrollo económico... En síntesis, perdimos 40 años más o menos. Perdimos 40 años. Perdimos 40 años y 30 años, 30 años de ausencia de reformas. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que verle al mercado de energía brasileño? Es como si ellos tuviesen un Ferrari y nosotros estamos andando en carreta. No tenemos forma de entenderle, competir. Bueno, pero ahora, Nelson, hay que mirar lo que va a llegar. En prospección tenemos que mirar, porque ya perdimos 40 años. ¿Para qué vamos a seguir torturándonos? Hicimos mal, todo mal. Y a partir de ahora, algo bien tendríamos o tenemos que hacer, ¿no te parece? ¿Cuál sería ese punto benévolo inicial? Decime, Bruno, si vos escuchaste alguna propuesta del gobierno actual de cómo vamos a vender nuestra energía. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay algún estudio? Pero si hay unas mentes brillantes. ¿Dónde? Y se juntan ahí 30, 40 mentes brillantes. Yo nunca escuché... Para analizar la cuestión esta de Itaipú, las negociaciones. Esas mentes brillantes que vos estás hablando son las mismas mentes brillantes que se siguen reuniendo hace 30 años atrás. Sí, siguen tomando cafecito. Correcto, y no han hecho absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando hoy de precio de energía? ¿Por qué recién en el año 2023 se está hablando de vender energía a precio de mercado? Imagínate eso. Y sí, así mismo es. Hay que impulsar urgentemente también estas nuevas fuentes de generación de energía, porque se nos está acabando la cuestión difícil. Esa es una idea. Del excedente. No, esa es una idea que en los próximos 10 años se va a acabar. Imagínate si un país como Estados Unidos, por ejemplo, dice, en los próximos 10 años se me va a acabar la energía. Eso sería algo tremendo para ellos. Ellos todos los años se les está por acabar la energía, de tanta energía que consumen. De tanta que claro, sí. el problema aquí es que nosotros estamos esperando que una empresa en quiebra, se encargue de la energía dentro de 10 años. Una ande. Claro, una ande. Estamos esperando que una ande. Exactamente. Y nunca anduvo. Anduvo en algún momento. Hasta los 80. Claro, donde éramos tan pequeños, donde no existía el concepto del mercado de energía. Y seguimos esperando que la ande. Eso no va a ocurrir, ¿cierto? Eso no va a ocurrir. Tengo muchos amigos en la Ande
muy inteligentes, pero no importa, así Ahí como hay te digo. 5.000 personas, 5.000 funcionarios tiene la ANDE a nivel país. Correcto. Pero Bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que crear un ente regulador del mercado eléctrico? Tenemos que realizar las reformas. Y realizar las reformas es un paquete legislativo en el cual se crea el ente regulador, que es importantísimo. Sí, solamente para ente darte, regulador. Claro, solamente para darte un dato, los únicos países en todo el continente que no tienen ente regulador son Cuba, Venezuela y Paraguay. Ah, sí, che. ¿Entendés? Divino. Es un grupo selecto. Entonces, Grupo selecto. Te das cuenta, estamos realmente muy atrasados. Crear el ente regulador es de inmensa importancia. ¿Qué va a generar, o sea, qué va a permitir este ente regulador? Primero, el ente regulador, su principal función es velar por los intereses de los usuarios. Eso es lo principal, bien. claro. Lo va a proteger. Entonces. Proteger. Hoy día se va la luz por horas. Cada vez más frecuente. Se fundan equipos constantemente. Cada vez más frecuentes son los cortes y más duraderos, más largos. Sí, claro. ¿Okay? En cualquier otro país, ese tipo de situaciones resultan en multas para la empresa eléctrica. Multas, así de sencillo. Multas. Y depende de dónde. En las áreas industriales, las multas son superiores. En las áreas rurales, inferiores, porque realmente no afecta mucho a la economía. En la ciudad, donde hay edificios corporativos, ¿cierto? Las multas son gigantescas. No es lo mismo lo que la ANDE deja de facturar por 1 hora o 2 horas de apagón que lo que dejó de facturar el dentista. No de acuerdo, claro. El dentista iba a facturar quizás 1 millón de guaraníes, 2 millones de guaraníes en esas 2 horas. La ANDE dejó de facturar 5.000 guaraníes. Entonces no es lo mismo. Acá no existe un cálculo del costo. Una recompensa. No. Vos sabés que hay un cálculo muy importante que en todos los otros países se determina. Se cuantifica. Sí, el costo de la energía no suministrada. No es cuánto. Acá cuando vos le decís el costo de la energía no suministrada, la ANDE piensa y dicen, eso yo no facturé 2 horas, eso fue el costo. No es lo que vos dejaste de facturar, es lo que el país dejó de producir. Claro. Claro. Lo que el país dejó de producir en 2 horas. En 2 horas. Claro, es el costo de la energía no suministrada. Entonces, cuando vos evaluás esos costos. Y a la ANDE le entra por una oreja y le sale por la otra. No, es que no se trata de la ANDE, se trata del modelo. De nuestro sistema. Claro, el modelo. Ese modelo es manejado por la ANDE. Sí, sin duda. Pero es ese modelo el que hoy día es obsoleto. Totalmente obsoleto, bueno, ¿cierto? Insisto con la pregunta. ¿Qué debemos de hacer a partir de ahora mirando el futuro? En prospección, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya lo que no se hizo, ya no se hizo. Entonces, es un paquete legislativo, Bruno, como en cualquier otro país, donde se crea el ente regulador para que, por supuesto, cualquier problema y que se puedan defender los derechos de los usuarios, ¿cierto? Y cualquier otro problema contractual, por ejemplo, entre un generador, un transmisor, un distribuidor, se pueda dirimir ahí. Todos los problemas... Pero ese ente no va a estar bajo el égido de la ANDE, ¿verdad? No, por supuesto que no. No, está por encima. Y por eso todo, digo, correcto, hay que señalar eso. No, por supuesto. Serían como los jueces, ¿cierto? Del sector eléctrico. Entonces... primero el marco jurídico que crea el ente regulador es lo que permite que exista un mercado, porque permite que se pueda comprar y vender. Al mismo tiempo se crean todos los nuevos actores, generadores de energía privados, transmisores de energía privados, distribuidores de energía privados y los comercializadores de energía privados. Y se libera al mercado. Se libera al mercado, claro. Independientemente que la ANDE se privatice o no, ¿cierto? La ANDE puede seguir siendo estatal. Y yo creo que si se abre el mercado, la ANDE va a tener 5 o 6 años más de vida. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Por qué? Primero porque el ente regulador le va a tener que multar diariamente fortunas, ¿cierto? ¿Sí? Hasta que pueda vender. Por ejemplo,
¿Y quién, perdón, quién, una vez que funciona ese ente regulador, quién decide los precios de las multas? El ente regulador. Sí, pero ¿cómo se llega a un, qué sé yo, consenso, digamos? No sé cómo se dice. Y es justamente por ese número que te había dicho. El costo de la energía no suministrada es lo que determina dos cosas. Uno, cuánto tienen que invertir las empresas eléctricas. Porque si el costo de la energía no suministrada es muy alto, significa que la inversión que vos tenés que poner tiene que ser lo suficiente como para que no se corte. Vos tenés que poner inversión en infraestructura. Y si vos no ponés... se establece o preestablece una tarifa. Sí, claro, claro. Y de arranque para este ente regulador, para este ente regulador. El ente regulador lo que hace es, uno, determinar el costo de la energía no suministrada. Y en base a eso le dice a cada una de las distribuidoras, porque van a haber distribuidoras privadas, incluyéndole a la ANDE, vos tenés que invertir tanto. ¿Y si se opone la ANDE en cuanto al precio? No existe eso. Eso no se puede, no existe alguien que se pueda oponer. Ellos son jugadores del mercado, ¿cierto? Vos te opones, salís. Esas son las reglas de juego. Te vas, claro. Te opones y salís, te rajás, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? El ente regulador es de inmensa importancia porque es el paso número 1. ¿Y por qué no se da o no se dio ya eso? Varios motivos. Cuando... Yo no sé si alguna vez te conté que yo y un grupo de ingenieros escribimos el proyecto de ley. Porque es muy fácil escribir ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tantas olas de reestructuración del sector eléctrico ya se dieron desde 1980, que ya está todo probado, no hay que inventar la rueda. En los países vecinos. En los países vecinos, claro. Entonces... había que copiar nomás. Solamente copiar lo mejor de lo mejor. Entonces, lo mejor de lo mejor de Chile, claro, lo mejor de lo mejor de Chile, lo mejor de lo mejor de España, porque España tiene un sistema muy sofisticado también, especialmente como el ente regulador introduce competencia en estos monopolios naturales, ¿cierto? Como la introducción de competencia es fantástico. Entonces, uno quita un proyecto legislativo que está recontraprobado hace décadas. No, es que estamos inventando algo, acá, hace décadas. Nadie se dio por aludido. La única ventaja de ser el último es que no podés fallar. Claro, la única ventaja. Claro, el último es que los primeros tuvieron sus problemas, ¿cierto? Pero ahora, después de 30 años de reformas y de mercados, uno no puede fallar. Entonces, habíamos hecho un lindo proyecto que... No recuerdo bien el año. ¿Y a quién se le presentó ese proyecto? En diputados. En diputados se presentó, estaban muy contentos los diputados, estaban pasando el proyecto y pasó en general, se votó en general. Yo no sé si vos sabés que las leyes se votan en general y después en particular, artículo por artículo. Cuando había pasado en general, la ANDE, los funcionarios de la ANDE, le cortaron la luz al Congreso. Sí, me acuerdo. Sí, para que no se vote en particular. ¡Qué barro! Eso fue un atentado a un poder del Estado. Es como si vos le apagás la luz a la casa del presidente, o al poder legislativo, o al poder judicial. Pero por supuesto, estaban tirando bombas contra el Congreso y le apagaron la luz, se cortó. No había micrófono, no había luz, no había aire. Entonces nunca había pasado, después hubo el cambio de gobierno. Y bueno, el cambio se quedó ahí estancado, ¿verdad? Qué vergüenza. La última vez. Qué vergüenza. Eso fue... ¿Y cuándo fue eso? ¿En qué? Y habrá sido 11 años atrás. 11 años atrás. Sí. Yo cuando volví a Paraguay, yo trabajaba en una empresa que se llama PJM. PJM es el mercado de energía más grande de los Estados Unidos y por lo tanto... el mercado de energía más grande del mundo. ¿Contaste este episodio o no? Contigo. No, contaste afuera, le contaste a alguien de afuera. No, el tema es que desde que volví, para mí era muy, muy, muy interesante Paraguay. ¿Por qué? Porque es un país donde no se ha hecho nada y donde está todo por hacerse. Esa es la belleza. ¿Sí? Claro. Esa es la belleza. Esa es la belleza de este país. El problema es que nunca se puede arrancar para hacer. Nunca. Claro, no se puede arrancar. Porque si vos intentás, ahí te cortan la luz. Claro, te cortan la luz. La energía. Este país requiere de esas reformas para crecer. Nosotros
como Paraguay hoy dependemos de la soja, dependemos de la carne, ¿cierto? Pero es realmente el sector de energía eléctrica el más importante porque es nuestro petróleo. ¿Y qué pasa si hacemos un trick? Ayer fue Hollywood, ¿cómo es? Halloween. Si hacemos un truco, un trick, y le ponemos al frente del ente regulador a Félix Sosa y creamos a otro personaje para presidente la cabeza de la ANDE, entonces yo creo que Félix Sosa va a estar muy contento porque va a manejar millones y millones y millones de cifras para multar a la propia ANDE. Claro, el ente regulador realmente no es una oficina recaudadora, ¿cierto? ¿No? Es más bien una oficina de control, de regulación. Bueno, determina las multas. Si yo le tuviese que preguntar al ingeniero... ¿Y esas multas a dónde van? Se queda en el ente regulador. Y bueno, ¿de qué me está hablando? Es un mini gran banco. A ver, en teoría... convierte en un mini gran banco. En teoría las multas no deberían de ocurrir, ¿cierto? ¿Sí? Claro, las multas no deberían de ocurrir. Porque todo tiene que funcionar todo tiene correctamente. Que funcionar, por supuesto, todo tiene que funcionar correctamente. Yo me acuerdo que trabajando en PJM, allá el ente regulador es el FERC, Federal Regulatory Commission, ¿cierto? ¿No? El FERC, en Estados Unidos. Me acuerdo que yo hacía estudios para nuevas plantas de generación eólicas. Entonces venían los inversionistas, nos entregaban a nosotros los planes, nos decían, señores, nosotros queremos meter 100 turbinas en esta propiedad, y hacían el pago para el estudio. Teníamos exactamente 15 días. Esta era una empresa privada en la cual yo trabajaba, ¿cierto? Pero era la que hacía toda la operación del mercado y la planificación. Entonces eso entraba dentro de planificación. Nosotros teníamos 15 días para entregar los resultados a los inversionistas. Si pasaban los 15 días... También tenían multa ustedes. Por supuesto, una multa, creo que la multa, si mal no recuerdo... Gigantesca. Sí, era de $20,000 por día. Sí. Por no devolverle, decirle, señores, ustedes pueden hacer o tienen que invertir tanto. Era simplemente ¿cierto? Teníamos que realizar los estudios y entregar. Todo estaba delimitado, demarcado. Todo estaba, cada cosa, por supuesto. Por supuesto que todo funciona. Entonces, por supuesto, todo funciona. Se rompen ahí para que funcione. Ese es el único secreto. Si te tocan el bolsillo, tiene que funcionar. Si no... O sea, que allá no hay tereré. Claro, pero ¿qué ocurre, Bruno, con este modelo? En este modelo no existen incentivos. Ningún incentivo para mejorar. Y tampoco existen consecuencias. Acá se puede apagar un mes la luz y no pasa nada, sin consecuencia. Sí. Sin consecuencia. Como si nada. Todos seguimos igual, todo, ¿cierto? Pero si acá se roba y nadie va preso. Imagínate, entonces, sin incentivos, sin consecuencias. Eso es lo que hay que cambiar. Se necesita un modelo donde... ¿Y quién puede hacer esas reformas en línea genérica? Porque es una reforma mental también eso. Hay que comenzar a pensar. Claro, lo ideal sería que... ¿Consultar con quién? ¿Con Lizarela, Nenecho? Lo ideal sería con Celeste. No, lo ideal sería lo siguiente. Lo ideal sería que la administración del presidente Peña llame a una consultora que pudo haber participado en internacional, por supuesto, que haya participado en varias reformas anteriores, porque eso existe. Le llame, le pida que nos haga un modelo para Paraguay bien ajustado, lo mejor de lo mejor, porque nosotros no tenemos por qué tener algo mediocre, tenemos que tener lo mejor de lo mejor de lo mejor. Somos el país con mayor generación per cápita en el mundo. Y eso es increíble. Eso es increíble. Entonces deberíamos de tener la mejor reforma, un Rolls Royce en reforma. Entonces deberíamos de tener eso, él debería de impulsar eso y por supuesto presentarle la idea como un plan de gobierno, ¿cierto? Como parte de su plan de gobierno, como uno de los puntos principales, presentarle al legislativo y que ellos legislen, que quiten el proyecto de ley. Un proyecto de ley hecho por una agencia internacional de consultores. Eso es lo que debería de ocurrir. Si de eso depende
que toda la industria eléctrica crezca, que debería ser muchísimo más importante que la carne y la soja. Imagínate. Muchísimo más importante. Porque ahí entran también nuestros transportes eléctricos, ¿verdad? Todo, por supuesto, todo. Nosotros deberíamos de tener el sistema eléctrico más seguro, más confiable, más robusto de la región. Porque tenemos las 2 hidroeléctricas más grandes de la región. ¿Por qué no tener también el sistema de transmisión y distribución más seguro? Y 7 millones de habitantes. Menos. Ahora salió el censo, somos menos. No, pero yo no hago caso del censo. El censo es una chifladura del tipo que... Bueno, pero en fin. Y por otro lado, acá entro en este terreno último. Esto apareció hoy sobre Itaipú. $400,000 costó el proceso selectivo externo que el gobierno anuló. ¿Vos sabés algo de esto? No sabía. No sabía. Realmente los gastos de Itaipú, esto no son nada. Esto no es nada. Sí, nada. Con nada, todo lo que ¿verdad? se dilapidó, ¿verdad? Bárbaro, ¿verdad? 70,000 millones de dólares desapareció. ¿Okay? Así desaparecieron. Sí, claro. No, desapareció, se pagó la deuda. Una deuda que nunca tuvo que existir, ¿verdad? Ahí tenemos deudas históricas en Itaipú. Trágico que $400,000 uno dedique solamente al proceso selectivo que luego tiene que ser anulado porque estaba no sé por qué. No, se dice que entraron a trabajar en Itaipú gente que nunca pudo haber calificado, ¿cierto? Con exámenes truncados, es decir, truchados. Estamos hablando Y sí, así como estos señores que fungen de abogados y que no obtuvieron nunca, no se quemaron las pestañas ni nunca estudiaron y tienen títulos falsos y ese tipo de cosas, sabemos. Pero tanto se corroyó, digamos, tanto se denigró todo. Vuelvo a insistir con esa premisa inicial. ¿Qué podemos hacer y cómo dar el primer paso positivo para emprender algo que nos beneficie? Porque vos recién dijiste, o hace unos minutos atrás, que nunca vendimos nada nosotros, siempre cedimos. Claro. En el mundo energético. Absolutamente. ¿Y cómo podemos empezar a dar un paso de que, bueno, nosotros dimos este paso y es un trabajo que hicimos y nos salió bien, por ejemplo? No sé si me explico. A ver. ¿Cómo podemos ensayar ese primer paso para llegar alguna vez a hacer las cosas no cediéndolas, sino vendiéndolas? ¿Sabes qué, Bruno? Tengo que ser más exacto. Nosotros sí vendimos energía, pequeños bloques. Le vendimos a la Argentina. ¿Cómo se dice? Las ciudades que están fronterizas a Argentina. Lo interesante es que esos contratos de compra y venta, sí, el precio de la energía era un regalo. Era más barato de lo que se le vendía a las industrias paraguayas. ¿Vos podés creer eso? Es decir, la única vez que vendimos fue para fue para subsidiar el progreso de la Argentina. Para decir que vendimos algo. Para decir que vendimos. Es realmente muy trágico. Existen extensos... Bueno, pero eso otra vez nos lleva para atrás. Tenemos que ir para adelante. Correcto. Querido Nelson. Bruno, el día que aquí se realicen las reformas, ese va a ser el día que vamos a salir para adelante. Este modelo arcaico, obsoleto, corrupto, ¿cierto? Donde reina la desidia, la incompetencia. No puede seguir. ¿Cómo preguntarse qué tenemos que hacer cuando vos tenés un modelo el cual te acabo de describir? ¿Qué haces con ese modelo? Bueno, en síntesis, tenemos que liberalizar el sector eléctrico. El mercado eléctrico, por un lado. Después tenemos que crear un ente regulador. Que es parte de la desmonopolización del sector eléctrico, por supuesto. ¿Y cuántas empresas o potencializadores, no sé cómo se dice eso,
Sí. van a entrar a regir a partir pero claro, es muy claro atender. Del ente regulador. Sí, el ente regulador que crea las condiciones de competencia y justamente. abre el modelo a la desmonopolización. Entonces, vos tenés ciudades donde posiblemente la ANDE, aquí en Asunción, donde metió más inversiones, se pueda quedar con Asunción, ¿cierto? Pero hay ciudades pequeñas donde realmente no hay condiciones donde su sistema eléctrico no cumple con los criterios de confiabilidad, robustez, ¿cierto? Seguridad. Entonces son esos lugares donde el ente regulador le va a decir a la ANDE, mira ANDE, tenés que invertir tantos millones de dólares en los próximos años o vas a comenzar a recibir una multa de tantos cientos de miles de dólares por mes, ¿cierto? Por mes. Claro, por mes. Entonces, la ANDE tiene que tomar una decisión. O invierte de no sé dónde porque no tiene recursos, o le mete al sector privado. Dice, mira, acá te pongo un ejemplo. Coronel Oviedo, ANDE Coronel Oviedo. Se abre a la inversión con bonos, ¿cierto? Y viene una administración privada y comienza a operar ANDE Coronel Oviedo, un joint venture entre el Estado y el sector privado. Y tiene que mejorar, porque si no el órgano regulador le va a multar, ¿cierto? Entonces, de ese tipo de cambios ese tipo de cambios son los que nosotros tenemos que buscar para el futuro. Si no, no tenemos condiciones. La ANDE hoy día, como récord, está invirtiendo cerca de 300 millones de dólares al año. Así, 300 millones de dólares. Y necesita, según el plan maestro, cerca de 1.000 millones. Entonces, ¿de dónde va a quitar 1.000 millones? ¿Bono soberano? Vamos a endeudarnos para siempre, ¿cierto? Bueno, pero si desaparecen 1.500 millones más o menos año, o 1.600, no sé qué. No, de ANDE desaparece. No, de ANDE, en línea genérica, del presupuesto general de la nación. Por supuesto. El presupuesto de gastos de la nación. Absolutamente. Por año desaparecen 1.500. Bueno, que no desaparezcan tanto y que vayan a la ANDE. En todo caso, no sé. Sí, pero ¿qué ocurre? De vuelta, tenés un modelo arcaico. Dale 1.000 millones y ve qué ocurre. Van a guardar debajo del colchón porque no tienen forma de ejecutar. Claro. ¿Entendés? La última vez que se ejecutó... Y esa acción que que pretendió hacer, mejor dicho, el gobierno de Santiago Peña con la Argentina a través de Yacyretá, de retirar todo lo que nos corresponde eléctricamente a nosotros como una señal amenazadora, digamos, y al final reculó porque no hizo nada, porque no pudo hacer. No puede hacer, ¿cierto? No puede hacer. ¿Y por qué dicen una cosa si no pueden hacer? Mira, yo creo que fue una herramienta de negociación con los argentinos, ¿cierto? Porque sí que podíamos hacer, estamos de acuerdo. Si bien no se hizo solamente en un momento, ¿entendés? De 2 o 3 horas duró el retiro de energía. Y no podemos hacer porque no tenemos las condiciones como para... No tenemos las condiciones para consumir. Claro, y capitalizar eso. Por supuesto. Es decir, si vos comenzás a retirar 1.500 megas de Yacyretá, tenés que retirar menos 1.500 megas de Brasil, de Itaipú, ¿cierto? Ahora, lo que yo no entiendo, bueno, no es que no entiendo, lo que deberíamos de hacer nosotros, es decir, retiro 1.500 de Yacyretá y le vendo al mercado brasileño. Claro. Por ejemplo, ¿y por qué eso no se hace? Porque somos inútiles, incompetentes, poco patriotas. Porque eso se podía hacer. Porque somos inútiles, incompetentes y poco patriotas. Quiere decir Sencillo. que eso, si dijo el presidente Peña, a quien todavía creo, dijo a la Argentina, si ustedes nos siguen cerrando, poniendo el peaje ahí en la hidrovía y no permitiendo que crucen los camiones con gas licuado de petróleo hacia nuestro país, vamos a nosotros a retirar nuestra energía que nos corresponde en Yacyretá. ¿A quién le estás dejando esa? ¿Quién tiene la misión de hacer eso? La ANDE. La ANDE el que tiene que retirar y vender. ¿Cuándo la ANDE firmó? Porque eso se podía hacer. Pero o sea, técnicamente eso podíamos hacer. Técnicamente se puede, pero no hay condiciones legales para hacer. A ver,
¿En no qué tenés, y sentido no tenés legal? un marco. ¿Quién va a venir a firmar? Vos tenés que venderla a alguien, ¿sí? claro. Entonces tenés que invitarle. Tenés 150 empresas privadas comercializadoras en el Brasil. Pues si señores vengan... Eso se tenía que hacer paralelamente. Claro, vos tenés, señores vengan, yo tengo un bloque de 1500, voy a partir en, no sé, en 3 bloques de 500. ¿Cierto? Y voy a licitar. No tiene el marco jurídico, no existe órgano regulador. Entonces vienen las 150 y le dice, bueno, ¿y cuáles son las reglas de juego? No hay. No hay mercado, no hay regla, no hay marco jurídico, no hay nada. Nadie se ocupó y preocupó de eso. No, es que tenemos 30 años. Sí, ya sé. Y bueno, pero entonces me decís nadie. Claro que nadie se ocupó. Hace 30 años nadie se ocupa. Nadie se Claro, ocupa. Necesitamos hacer una reforma, necesitamos tener un marco jurídico. Tenemos que ir a exteriores, querido Nelson. Te agradecemos muchísimo, 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 porque hay que continuar. Vos te vas otra vez a Villarrica. ¿Cómo es el asunto? Vos trabajás allá en Clipsa. Sí, voy mucho. Clipsa es un lugar fantástico. ¿Y cuándo podés volver a estar acá? Pero sin... Invítame, yo ya estás vengo. invitado. ¿Cuándo? Invítame, yo vengo. Vos tenés... Vos no decís, puedo la siguiente semana. Sí, hagamos. Un jueves, un viernes, no sé. Hagamos cuando me invites. Siempre es para mí un benévolo placer. tenerte acá. Un placer, un gusto. Y nos abrís la mente, porque hay que continuar con esto, porque si no, ¿cómo se llama? Una golondrina no hace primavera.